Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Prepárense porque vamos a hablar de una guerra declarada, así como lo oyen, una batalla campal que ha desatado un caos inesperado en las glamurosas calles de Milán, y los protagonistas de este auténtico huracán mediático no son otros que Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Dos de las estrellas más luminosas del panorama turco, que nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y que ahora, aparentemente, están en medio de una tormenta que promete sacudir los cimientos del entretenimiento. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus ídolos, de los secretos mejor guardados y de las rivalidades que encienden el mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. No se olviden de darle ese clic al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras aventuras informativas y, por supuesto, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué ha pasado realmente? Parece que esta guerra declarada no es precisamente un duelo a espada entre dos caballeros, sino más bien una compleja trama de rumores, supuestas tensiones y, sobre todo, una atención mediática que ha explotado de forma casi explosiva en la capital de la moda. Todo comenzó, o al menos eso parece según las especulaciones, a raíz de sus exitosas carreras y de la conexión especial que forjaron en su popular serie, Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Ustedes saben, esa química que traspasaba la pantalla, esa complicidad que nos hizo suspirar a todos. Bueno, pues parece que esa magia, aunque cautivadora para nosotros, podría haber dejado tras de sí algunas sombras o, mejor dicho, algunas diferencias. Los rumores apuntan a que tras el fin de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos, y ahí es donde, al parecer, empezaron a surgir las fricciones. Se habla de proyectos que se cruzan, de oportunidades laborales que uno podría haber sentido que el otro le robó, o de declaraciones que sutilmente podrían haber sido interpretadas como pullas. Imagínense la escena. Dos superestrellas, con millones de seguidores en todo el mundo, cada uno buscando consolidar su carrera individual, y de repente, el foco de la prensa se centra en una supuesta enemistad. Es el caldo de cultivo perfecto para el caos mediático. Y Milán, la ciudad elegida para este hipotético campo de batalla, no es un escenario cualquiera. Es un epicentro de tendencias, de moda, de prensa internacional. Si algo pasa allí, se amplifica a la velocidad de la luz. Hemos visto cómo de un momento a otro los paparazzi se multiplicaban, los titulares se volvían cada vez más sensacionalistas, y los fans, divididos entre los que apoyan a Demet y los que defienden a Can, han avivado aún más la llama en las redes sociales. Es una auténtica vorágine de información, a veces contradictoria, a veces exagerada, y nos queda la duda de qué hay de verdad en todo esto. Pensemos en los detalles. Se rumorea que hubo un evento en Milán, una gala importante, quizás de moda o de cine, donde ambos coincidieron. Las cámaras estaban ahí expectantes, esperando cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier mínima interacción que pudiera confirmar o desmentir las teorías de conflicto. Y por supuesto, la prensa sabe cómo jugar con eso. Un cruce de miradas, una distancia calculada, o incluso una conversación que no se produce, todo puede ser interpretado de mil maneras distintas y magnificado hasta proporciones épicas. ¿Se saludaron? ¿Se ignoraron? ¿Hubo un tenso encuentro a puertas cerradas? Las preguntas se multiplican y la verdad se vuelve cada vez más esquiva. Lo interesante aquí es cómo estas supuestas rivalidades no solo afectan a los protagonistas, sino también a la percepción de los fans. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Y cuando dos figuras tan queridas parecen estar en desacuerdo, los seguidores se ven obligados a tomar partido, a analizar cada movimiento, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. ¿Será que Demet dio me gusta a un comentario que criticaba a Can? ¿Publicó Can una historia que podría interpretarse como una indirecta? Son estas pequeñas migas de pan las que construyen la narrativa de la guerra. Además, no podemos olvidar el factor económico y de oportunidades. En el competitivo mundo del entretenimiento, las colaboraciones y los contratos son cruciales. Si las tensiones son reales, podrían influir en futuros proyectos. ¿Se ofrecerán papeles a uno en detrimento del otro? ¿Se evitarán colaboraciones para no generar conflicto?
Es un juego de ajedrez complejo donde las emociones y las estrategias profesionales se entrelazan. Hemos investigado a fan o buscando información en diversas fuentes, desde medios turcos hasta blogs de entretenimiento internacionales, y la verdad es que hay muchas especulaciones, pero pocas confirmaciones definitivas. Por un lado, algunos medios insinúan que existe una rivalidad profesional, tal vez por envidia o por la percepción de que uno está eclipsando al otro. Otros, sin embargo, sugieren que todo es una invención de la prensa para generar contenido y mantener el interés del público, aprovechando la popularidad de ambos actores. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento, ha estado cosechando éxitos en su carrera individual, participando en dramas que han sido muy bien recibidos. Por otro lado, Can Yaman se ha aventurado en proyectos internacionales, ganando una legión de seguidores fuera de Turquía, lo que le ha dado una proyección global aún mayor. En este escenario, es natural que surjan comparaciones y, con ellas, la posibilidad de roces. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación cordial, o incluso simplemente profesional, cuando cada uno de tus pasos está siendo analizado y a menudo malinterpretado. La presión mediática es brutal, y más aún cuando tu vida privada se convierte en el foco de atención. Quizás lo que para nosotros es un drama, para ellos es simplemente un ambiente laboral estresante y lleno de expectativas. Y luego está el factor de las redes sociales. Las redes sociales. Ese campo de batalla moderno donde las palabras pueden ser armas y los silencios, gritos. Los fans, con su pasión incondicional, a menudo crean narrativas, defienden a sus ídolos con uñas y dientes y a veces, sin querer, amplifican los rumores. Es un fenómeno fascinante y al mismo tiempo un poco aterrador. Un simple tuit, una foto compartida con un pie de foto ambiguo, puede desencadenar una avalancha de comentarios y especulaciones. Lo que sí está claro es que independientemente de si hay o no una guerra real, la atención que ha generado esta situación es innegable. Han logrado, de una forma u otra, mantenernos a todos pegados a la pantalla, comentando, debatiendo y especulando. Y seamos sinceros, ¿quién no siente una pizca de curiosidad por saber qué pasa detrás de las cámaras de nuestros actores favoritos? Hemos visto cómo muchos influencers y portales de noticias han tratado este tema, cada uno aportando su propia versión de los hechos. Algunos hablan de envidias profesionales, otros de malentendidos, y unos pocos incluso sugieren que todo forma parte de una estrategia de marketing para mantener el interés en ellos. Lo cierto es que en este momento, la verdad está en un limbo, y nos queda a nosotros, como espectadores, intentar discernir lo que es real de lo que es pura invención. Piensen en el impacto que esto puede tener en sus carreras. Cuando la atención se centra en una supuesta rivalidad, puede eclipsar sus logros profesionales. Los medios podrían empezar a preguntarles más sobre su relación y menos sobre sus nuevos proyectos. Y eso, para cualquier artista, es un desafío. Sin embargo, también hay que considerar que a veces, estas guerras mediáticas pueden ser una forma de mantener el interés del público en los actores y en sus trabajos. Una chispa de controversia puede generar más clics, más comentarios, y en última instancia, más visibilidad. ¿Será este el caso? ¿Estarán Demet y Can, de forma consciente o inconsciente, alimentando esta narrativa para mantenerse en el candelero? Es una pregunta difícil de responder, pero que sin duda añade una capa extra de intriga a toda esta historia. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son artistas talentosos que han conquistado corazones en todo el mundo. Su trabajo ha dejado una huella imborrable en la televisión, y su popularidad sigue intacta. Y nosotros, como fans, solo podemos esperar que, si hay alguna tensión real, puedan resolverla de la mejor manera posible y seguir brindándonos el arte que tanto admiramos. En Milán, la ciudad que ha sido testigo de este presunto drama, la vida sigue su curso, pero la sombra de esta guerra declarada ha añadido un toque de drama adicional a su ya vibrante escena social. Los eventos, las alfombras rojas, los encuentros casuales, todo se ha convertido en objeto de análisis para detectar cualquier señal de conflicto. Y mientras tanto nosotros, desde la distancia, seguimos atentos, analizando cada declaración, cada gesto, cada publicación. Es fascinante observar cómo las vidas de las celebridades se convierten en espectáculos públicos, y cómo nosotros, los espectadores, participamos activamente en la construcción de esas narrativas. Este caso de Demet y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, la competencia y la atención mediática pueden crear un cóctel explosivo que nos mantiene a todos enganchados. Así que, para resumir,
lo que tenemos es una situación envuelta en rumores de rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman, que ha explotado en Milán, atrayendo la atención de la prensa y de miles de fans en todo el mundo. Si bien no hay confirmaciones definitivas, la especulación es alta, y el debate sobre la veracidad de esta guerra declarada continúa. Lo que sí podemos decir es que esta historia, sea cual sea su desenlace, nos recuerda la complejidad del mundo del espectáculo y la intensa escrutinio al que están sometidas las figuras públicas. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de esta intriga que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones y la fascinación que rodean a estas dos grandes estrellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay una guerra real entre Demet y Can? ¿O creen que es todo invención de la prensa? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y siempre las leemos con gran interés. Y si les ha gustado este contenido, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo y las vidas de sus estrellas favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y de mantenerse siempre al día con las noticias más jugosas y los misterios más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como siempre ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.